Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este club de lectura online, que bueno, ya se están haciendo cosas presenciales, pero bueno, esto también tiene sus ventajas, como tener al alumno Miguel aquí en vivo y en directo, que bueno, si lo hubiéramos hecho presencial hubiera sido más complicado. Así que nada, muchas gracias Luna por querer hacer este club otra vez, después Gracias a de vosotros. lo anterior. Y nada, yo como he dicho antes, vamos a hacer el club sobre poesía masculina, que por poco me enseñó un libro, editado por la Bella Varsovia, autora Luna Miguel. Y como os he dicho, he ido diciendo antes, yo voy a intentar hablar lo menos posible. Espero que tengáis la libreta repleta de preguntas para Luna y que, bueno, que establezcáis un diálogo con ella. Y como siempre me toca hacer la primera pregunta al menos, pues le voy a preguntar a Luna, bueno, que nos cuente un poquito cómo se gestó este libro, la idea y cuál fue la cronología de poesía masculina. Vale. Bueno, lo primero, pues eso, muchísimas gracias. La otra vez me lo pasé súper bien y por eso cuando Elena Medel y María Martínez de la Bella Varsovia me dijeron, ¿qué quieres hacer con el libro? Y digo, pues otro club, ¿no? Con nuestros amigos. Entonces, bueno, pues eso, muy feliz de estar aquí con vosotros. Y sobre cómo nace o cómo se gesta poesía masculina, pues justo he traído aquí, que en otras presentaciones y cosas que he hecho no lo tenía a mano, este libro de Michel Houellebecq, el de Configuración de la última orilla, que tiene un apartado que se llama Memorias de una polla. Y básicamente este libro se publica en España, la traducción, en 2016 y es justo en esa época en la que yo estoy empezando como a cerrar mi anterior poemario, ¿no? A cerrar El arrecife de las sirenas y a darme cuenta de que he empezado a escribir ya una serie de poemas en los que no me encuentro del todo cómoda con mi voz, en los que el protagonista en todo caso siempre es un personaje masculino y es justo después de leer estas memorias de una polla cuando yo me pregunto, ¿y si en vez de escribir sobre mí misma creo a ese personaje masculino, inspirado en parte también por los poemas que aquí tiene Houellebecq, que además me parecen asquerosamente maravillosos y que me hacen pensar en que conocía en ese momento muy poca poesía, por así decirlo, fálica. Es cierto que aquí estamos asociando lo masculino únicamente a unos genitales, ¿no? Pero igualmente yo me di cuenta de que eso, ¿no? De que muchas veces se habla de poesía femenina, nunca se habla de poesía masculina. Cuando se habla de poesía femenina se habla de poesía que tiene unos rasgos como que habla de la maternidad, que habla de la menstruación, que habla de la experiencia amorosa de la mujer, que habla de no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo me preguntaba, entonces tal vez Memorias de una polla sea poesía masculina. Y fue ese el juego que quise hacer, ¿no? De repente me di cuenta de que esa incomodidad que yo sentía escribiendo sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la familia, con la propia masculinidad, tal vez el juego que yo debía practicar era el de travestirme directamente y convertirme en un personaje creado por mí, pero al mismo tiempo basado en alguien muy cercano. Y esa es un poco la cronología. En 2016 escribo prácticamente los primeros poemas que se pueden leer en el libro. Luego estoy 17, 18 y prácticamente 19 sin escribir nada, porque no podía. Y fue coincidiendo con la escritura de Caliente, que es el ensayo que publiqué también este año sobre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, las relaciones y demás, cuando volví a pillar el ritmo. O sea, fue gracias también a la escritura de no ficción que yo eché de menos la poesía y volví a escribir poesía y recuperé el proyecto de poesía masculina que se me había quedado muerto al menos durante 2 años. Y también cuando llegué a esos poemas últimos, de la mitad, de la segunda parte del libro hacia el final, me di cuenta de que yo tenía muchas herramientas bibliográficas y muchas lecturas y mucho aprendizaje también intelectual, por así decirlo, que me ayudaba a volver a encarar ese proyecto. Y ese es un poco el tema. O sea que es un proyecto que no es ni mucho menos, no es una escritura
continuada, sino que es un proceso, has dicho que desde 2016. Sí, sí, de hecho el primero o segundo poema dice algo aquí. El poema este de Mamá nos ha hecho una foto en la que salimos los tres muy contentos, pero no la ha subido a ninguna red social, perdón por los títulos largos, habla de París, junio 2016, Es cierto, sí. y es precisamente uno de esos poemas que quedó fuera del Arrecife de las Sirenas. El Arrecife de las Sirenas tenía una parte, la última, que se llama Ulises y que hablaba del tema de la maternidad y de la crianza, y me di cuenta de que todos estos poemas complejos o tristes sobre la experiencia de criar a un niño, ¿no? y de cómo se tambalea la pareja en ese ejercicio de crianza, me di cuenta de que ya no tenían que estar en ese libro y de que eran otro, ¿no? Y que coincidieron también con esta creación del personaje tal. Pero sí, o sea, es como primer momento 2016, luego en 2017 estuve muy centrada en la escritura de la novela, entonces no hice nada más que eso, que escribir la novela y trabajar. Y ya eso, en 2019-20 fue cuando terminé el libro. Y bueno, como el título enuncia y como dice tu editorial, La Bella Varsovia, tiene una serie de preguntas retóricas detrás, la contraportada. Su voz fluye desde la experiencia de un macho, se enfrenta a las contradicciones de los hombres e intenta amar como lo hace un varón. ¿Te ha costado ponerte esta máscara de macho para escribir el libro? A ver, realmente no, porque era como eso, era construir a un personaje y hablar como si fuera él, pero luego sí, porque lo que me incomodaba era hablar como un macho. Es decir, no es un hombre cualquiera el que aparece aquí, es un hombre intentando ser un hombre feminista, es un hombre pues que empieza a detestar a su esposa, es un hombre que no sabe cómo encarar la paternidad, es un hombre que abandona, se dice por aquí, ¿no? Que abandona su trabajo, ¿no? Y habla de una oficina en la que ha perdido sus mejores años. Es decir, es un hombre con muchos conflictos, y me di cuenta de que era muy difícil escribir no ya como un hombre, sino con un hombre con esos conflictos, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la mayor de las dificultades, ¿no? También el hecho de estar basado en una experiencia, en una persona concreta, aunque sea ficción, está basado en una persona concreta, que es mi expareja, y por lo tanto también me generaba como una especie de respeto muy grande, ¿no? Porque al fin y al cabo me estoy inventando sus pensamientos, sus sentimientos y hasta su vida, ¿no? Yo no sé si todo lo que pone de su infancia y su adolescencia es cierto, me lo he inventado, porque quería escribir también esa poesía ficcional, ¿no? que me interesaba ahí. Y, y entonces, nada, fue difícil más por eso, ¿no? Por la distancia que yo tenía que tomar con el personaje, por el respeto que creo que tenía que tomar ante ese personaje, y también no por la voz masculina en sí, que me parece que es muy parecida a mi voz femenina, sino por las experiencias que estaba contando y por las historias que estaba contando con esa voz. Bueno, pues yo ya abro turno y os dejo a Luna para que preguntéis y para que, bueno, comentéis con ella el libro. A ver quién es el primero o la primera. No sé si alguien ha dicho algo, porque la gente que no tiene cámara no la ve, o sea que... A ver. ¿Nadie? Pues vamos mal, ¿eh? ¿Nadie se lanza? Bueno, yo Juan. me tiro a la piscina. Yo quería saber sobre todo lo que es ya que estamos hablando de la genealogía del libro, ¿cómo te planteas la escritura de un poema en concreto? Quiero decir, la fórmula, hay unas maneras, unos guiños, no sé. Sí. Pues se me escucha, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Pues mira, depende, o sea, yo siempre, a mí me gusta hacer como hacen en el trap, ¿no? Que es como pillar bases de otros artistas y poner encima mi voz. Y entonces aquí hay muchas bases realmente. Está la base del poema Los hombres de Michel Houellebecq, en el tema de la repetición y de las frases como demasiado
como demasiado definitivas, ¿no? Está, por ejemplo, ¿dónde está esto? El poema, ¿dónde está? Interrogatorio ante la puerta de los celos, que es una... se puede escuchar a lo mejor la base del interrogatorio ante la puerta del útero, de Ted Hughes, en un poema de Godet, me parece. Bueno, hay como distintas bases. Está la base del poema a mi amante regresando junto a su esposa, de Anne Sexton. O sea, como que hay muchas bases sobre las que luego yo, o sea, muchas... Este libro no se habría podido escribir sin las lecturas previas. Es decir, incluso en el más breve de los poemas aparecen mencionados los autores, que es el de Marguerite Duras y el personaje, ¿no? que está escuchando cómo su mujer hace caca al lado, pues hasta ese está basado en una entrevista a Marguerite Duras, ¿no? Entonces, yo creo que todos los textos de este libro tienen esa base. Y hasta que yo no encontraba esa base sobre la que regenerar la voz que yo estaba construyendo de este hombre concreto, hasta que yo no tenía esa base no podía escribir. Pienso además en bases más desconocidas, tipo, por ejemplo, hay un poema en París, que es el de Tu ano y mi ano en París. Hay como mucho culo en este libro. De hecho, la presentación en Barcelona, Lola Nieto como que analizó muy bien, ¿no? Todas las partes del cuerpo que aparecían en este libro, y fue muy interesante su lectura. Pero, por ejemplo, incluso en este de Primera y última vez en Objet, en este yo tenía el recuerdo de un poema de Jorge Alejandro Vargas Prado, que es un escritor peruano, y que tiene también un poema en el que habla de cómo, bueno, su ano sudado en Lima, ¿no? Entonces, no sé, o sea, todos tienen una pequeña base que va sonando, pam, 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 un ritmo que es de una lectura previa, un homenaje también a esas lecturas previas, y yo creo que es a partir de ahí cuando yo puedo empezar a construir mi propia canción. ¿Preguntas? Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, a ver, venga, primero Luna y después Nos topamos. Venga, Luna, Dale. ataca. Vale, gracias. Bueno, gracias por el espacio, gracias Luna por tu generosidad de compartir. Quería preguntar si al haberte puesto en otro lugar de enunciación, más allá de que fuera tu expareja y por lo tanto me imagino que eso genera una intimidad mayor y un lugar mucho más encarnado, pero en términos de haber jugado, ¿no? por un rato a ser un hombre y enunciar cosas desde ese lugar, ¿crees que ese lugar, entendiendo la sociedad patriarcal en la que vivimos y los privilegios que tienen nuestros compañeros, aliados y enemigos, ¿crees que te dio en alguna medida un mayor privilegio del uso de la palabra? Vale decir, sentiste al imaginar y, como me imagino, muy emburbujarte en ser un hombre a lo largo de ese libro. ¿Crees que eso te dio mayor privilegio en el habla? ¿Te sentiste más libre para hablar? ¿Crees que pudiste tener durante lo que haya durado esa escritura privilegios asociados al ser hombre en términos del histórico uso, dominio y libertad que tienen en términos de la palabra y la enunciación? Pues, bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, porque me parece que absolutamente, y creo que además es una de las cosas que fui aprendiendo y que se van viendo progresivamente en la comodidad con la que creo que van estando escritos los siguientes poemas, es gracias a la voz masculina que yo me permito utilizar el humor. Es gracias a la voz masculina que yo me permito hablar de amantes. Es gracias a la voz masculina que yo me permito dictar sentencias sobre cosas que anteriormente en mi poesía nunca había construido, ¿no? Es gracias a la voz masculina que me pongo teórica, es gracias a la voz masculina que no me siento mal citando constantemente autores, porque si nosotras citamos constantemente autores es que no tenemos ideas propias, pero si lo hacen ellos es que son eruditos, ¿no? Entonces es gracias a esa voz masculina que yo juego con ella, ¿no? Y hago todo lo que creo que no había podido hacer hasta la fecha en mi poesía.
Y también te digo otra cosa, que es algo que no quiero repetir. Es decir, ya estoy cansada también. O sea, ser un macho es muy difícil, es muy cansado y no merece la pena. Lo digo en este sentido porque, o sea, no me merece la pena porque me coloca también, porque como al fin y al cabo no lo soy, me coloca en un lugar de privilegio, pero también de responsabilidad, que es lo que decía antes, la distancia que tengo que tomar para ser respetuosa con todos y cada uno de los citados. Es decir, como que de repente cuando una se da cuenta de que su voz tiene tales privilegios, también de repente llegan una serie de responsabilidades que normalmente no asociamos esos privilegios y entonces te estalla la cabeza, literalmente, ¿no? Y también otra cosa que hice desde ese privilegio fue robarme a mí misma. Antes he dicho que había bases de poemas de los demás, pero también hay versiones de poemas míos hasta de cuando tenía 15 años, ¿no? Versos míos literalmente copiados de cuando yo tenía 15 años y escribía sobre otros temas. Yo lo que hago aquí es crear a un tío que me está robando a mí, como escritora, ¿no? Como han hecho tantos poetas, ¿no? A lo largo de la historia, robar a otras escritoras, mujeres o más jóvenes que ellos o lo que sea. Entonces yo aquí me permito no solo me tomo esos privilegios, sino que encima me robo, ¿no? Y me robo temas, me robo experiencias, y eso me parecía un juego muy interesante. Y me hizo darme cuenta, pues de eso, ¿no? De que de cuántos no privilegios he tenido yo antaño. Coral, adelante. Vale, pues bueno, primero gracias a la Agente Secreto por organizar este evento y a Luna Miguel por estar aquí con nosotros este ratito. Y bueno, mi pregunta era, ¿a qué aspira tu hombre deconstruido? O sea, ¿a qué aspira deconstruirse? Si es en un sentido de los estereotipos así patriarcales, a sus privilegios y a todo lo que comenta, o es algo más allá, porque me da la sensación de que en tu hombre hay como cierta nostalgia, incluso cierto odio hacia él mismo, hacia lo que hace, pero que aún así lo sigue haciendo. Y luego hay un poema, el de un San Valentín con Gala y Luna, sí, en el que escribe que el hombre, o sea, saborean la verga hasta lavar la ineptitud de mi amor de hombre hasta convertirme piadosamente en una de ellas. Es como que me da la sensación de que al final el hombre se intenta convertir en mujer a través del sexo, lo que me parece un poco bucle porque como que ese sexo es muy masculino, no lo sé. Bueno, quiero saber tu opinión. Sí, bueno, esto realmente, este poema me hace gracia porque ese final tiene una resonancia en esta cosa que de repente hombres hablando en femenino, ¿no? Que ahora hay muchos, ¿no? En plan, pues como que esta decisión de ahora voy a hablar cuando diga en una empresa, ¿no? Un compañero que en vez de decir todos nosotros, los trabajadores, dice todas nosotras, ¿no? Es decir, hay un poco de eso, ¿no? En este, un poco, incluso si me apuras, un poco hasta un poquito de burla, ¿no? De esta serie de mecanismos, ¿no? Con los que parece que si ya los usas ya tienes el cielo del feminismo ganado, ¿no? Es decir, que si tú haces una serie de cosas como decir, pues eso, soy un hombre que se está deconstruyendo, no sé cuántos, parece que todo lo demás está perdonado, ¿no? Y en este caso, pues este personaje yo creo que juega con una serie de términos y hace una serie de cosas y se refiere a sus compañeras sexuales o sentimentales de una manera con la que intenta, ¿no? Como recibir como ese perdón divino, ¿no? Es como una especie de confesionario realmente, ¿no? Que parece que si tú rezas 3 Padres Nuestros y no sé qué, no sé cuántos, pues ya estás perdonado. Pues esto es igual, parece que si tú hablas en femenino, dices que la monogamia está mal y acaricias un día la cabeza a tu hijo, ya eres un hombre deconstruido, ¿no? Pues a lo mejor no, a lo mejor son pasos, pero no son el final, ¿no? Ahí está la constancia y está pues el cariño, ahí está la empatía, ¿no? con los demás, y es muchas veces lo que le falta. Entonces yo creo que es alguien que al menos en este libro, es alguien que solo, creo, únicamente intenta deconstruirse en el plano íntimo, que normalmente es el más complejo.
y por eso creo que no lo consigue, porque el plano íntimo siempre es el más complejo, porque es donde tú te ves más vulnerable y por donde se te ven todas las posturas también. Sí, supongo que es eso, es más esa deconstrucción en la intimidad más que esa deconstrucción más hacia afuera, ¿no? O en lo laboral. Apenas he puesto poemas sobre el mundo laboral, solo hay uno en el que habla con su jefe y le llama puto Isaac y no sé qué, pero no, no quise meterme en ese terreno porque creo que aquí es donde yo podía trabajar, en lo íntimo. Gracias. Víctor. Vale, pues yo tengo, como viene siendo costumbre, tropecientas mil preguntas y en esta última pregunta que ha hecho Coral justamente ha tratado un par de preguntillas que tenía yo por ahí juntas. La primera era también sobre este poema, el de San Valentín, el de la página 64, que yo había escrito como que me confundía un poco precisamente por eso y noto que a lo mejor es que puede haber también cierta ironía o cierto sarcasmo en el hecho del que está intentando convertirse en mujer, ¿no? O sea, tratar a la mujer de igual a igual y convertirse en mujer, pero lo que está haciendo es un trío que es como la máxima fantasía sexual del macho de toda la vida de Dios, de decir, ¡buah! Con 3 y con 20 a la vez si se puede también. Entonces, me parece que es muy irónico también en ese sentido. No sé si bueno, imagino que claro que la ironía es buscada. Y lo otro sobre lo que te quería preguntar era sobre todo el tema de la ficción, de la poesía como ficción, a la inversa. No quiero parecer ahora el típico meme de que siempre aparece en las publicaciones de qué pasaría si fuese al revés, no, pero sí que es verdad que ahora hay muchísimos poetas, hombres, y muchísimos intentos desde la posición del hombre tratar lo femenino y yo me he dado cuenta de la complejidad que tiene intentar hacer lo mismo que se ha hecho en este poemario a la inversa, la complejidad y prácticamente la imposibilidad, porque yo alguna vez he pensado en hacer poemas desde una voz femenina, tratando experiencias de familiares cercanos, y le tengo un respeto bastante grande, porque da bastante miedo que desde la posición masculina se intente poner la voz femenina haciendo como una especie de apropiación del dolor, que la verdad suena bastante horrible. Sí, bueno, claro, creo que es precisamente la ironía de la que hablabas que a mí me gustaría pensar que lo atraviesa todo el rato, es decir, para mí me parece que no hay poema sin gesto, sin intentar ser irónica en ciertas cosas, ¿no? Por eso decía lo del humor y lo de la libertad del humor. Y yo creo que es esa ironía la que me permite también hacer este ejercicio de travestismo y no salir del todo mal del ejercicio, ¿no? Tiene que ver también lo que le decía antes a Coral, ¿no? El hecho de que sea algo tan íntimo y de que al fin y al cabo, gracias a ese hombre, yo estoy hablando también de mí, al final, ¿no? Quiero decir que es la última trampa, ¿no? Que es como ni siquiera me estoy inventando a alguien, estoy hablando de mí a través de otra voz, que esto también pues, me permite a mí pues, como poder jugar con todos estos elementos. Creo que es esa mezcla de todas esas cosas la que me permite hacer este trabajo. Y luego justo decías lo de la imposibilidad, el otro día me leía, me lo estoy buscando aquí, Lamentos de una amante, creo que es, de Shakespeare, donde habla también como una amante atormentada. Y yo creo que sí que hay ejercicios donde, en la literatura clásica, donde ese travestismo está permitido, porque al fin y al cabo, o sea, está permitido cuando además hay un ejercicio de ficción. A mí eso me ha parecido súper importante. El hecho de que yo haya experimentado con la ficción previamente y que haya escrito relatos y que haya trabajado una novela y demás, es lo que a mí me ha permitido poder meter la ficción en la poesía, poder inventar y aún así poder seguir pudiendo hablar de cosas aparentemente cercanas e íntimas a través de esa ficción. Entonces sí, yo creo que para poder crear, o sea, es lo mismo que
que crear un diálogo o un segundo. ¿Qué? Es que quiero ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Dice. Para ti no hay nada. No para comer. Para ya tienes las otras. Quiero, Venga, voy a buscarlo. quiero el chocolate para No hay mí. chocolate, Elisa. Perdón. Luna, si tienes que salir un momento, te esperamos. No os preocupéis. No sé qué está diciendo. Así que bueno, yo creo que trabajar es como cuando tienes que pues, escribir un diálogo en una novela y poner a un personaje, a un tío y a una tía escribiendo, siendo tu tía o tío en ese caso, ¿no? Quiero decir que tienes que hacer ese ejercicio de crear a ese personaje. Entonces yo sí que es verdad que en mis notas del libro pues tengo una libretita donde apunto pues cómo va a ser ese personaje, cómo va a reaccionar, qué le interesa, qué ha estudiado, qué música le gusta, aunque luego no aparezca nada de esto, ¿no? Pues ese mismo ejercicio que hago muchas veces con la ficción, con los cuentos y demás, con la construcción de un personaje, creo que en este caso me sirvió mucho. Me sirvió mucho para poder, bueno, pues eso, ¿no? Para poder hacer el ejercicio de ponerme en la piel de otro, que es algo que no quiero dejar de hacer, es decir, el estilo que adopté aquí sí que quiero desprenderme un poquito de él, pero el ejercicio de ponerme en la piel de otros personajes para próximos poemarios me gustaría seguir haciéndolo. No sé cómo todavía ni de qué manera, estoy tanteando, pero es algo que me ha divertido mucho y que me ha permitido también pues salir un poco de mí misma, ¿no? Que yo siempre que escribo cosas como muy autoficcionales y demás, pues estás siempre metida en ti misma y el hecho de poder ponerte en la piel de otra persona siempre te ayuda a descubrir otras cosas, ¿no? Otras maneras de escribir o de tratar los temas que te interesan. Lo decía principalmente, y ya me callo y dejo paso a otra gente que no quiero tampoco acaparar esto, porque precisamente entender la poesía como ficción, que es al fin y al cabo lo que es, te permite tener una versatilidad muy grande. Yo me acuerdo que esto me di cuenta principalmente en un poema de Rosa Verbel, en el que hablaba de una pareja de 40 años y se ponía en la piel de una pareja de 40 años teniendo ella 19 o teniendo 20 y claro, te das cuenta de la versatilidad que tiene y de cómo la poesía puede ser también un ejercicio de empatía con personas que estén lejanas. Entonces se me queda esa contradicción de, puede ser la ficción un ejercicio de empatía, pero a la vez convertirse en un intento de robo y de apropiación. Se me queda como esa contradicción ahí, hasta qué punto es empatía y hasta qué punto es apropiación. Sí, esto es muy interesante y yo no sabría responderte. Supongo que en cualquier carrera de estas de escritura creativa en Estados Unidos, donde se tratan todos los temas raciales y demás, ¿no? Es decir, lo he visto, bueno, la serie esta que tiene Netflix, ¿no? De Queridos Blancos, se llama, creo. Ella estudia cine y creo que tiene una conversación, son estudiantes universitarios en un campus fijo y ellos están en un campus en el que están todos los racializados ahí, pum, metidos en una casa, ¿no? Porque, bueno, pues porque sigue habiendo este racismo constante, ¿no? en Estados Unidos. Y entonces ella en algún momento se pregunta también si es una especie de esta cosa de la apropiación, ¿no? Que un compañero suyo tenga una protagonista afrodescendiente en su película, ¿no? Eso cómo nos lo tomamos, ¿no? Esto se puede hacer, esto no. Gonzalo Torné también una vez, no sé si fue un hilo de estos suyos de Twitter que luego borra el cabrón o alguna de estos artículos que escribe en contexto, él hablaba de que todo, o sea, de que si él decía, si yo, la mayor parte de mis lecturas son de literatura británica y mi autora favorita es Mary Shelley y yo meto
meto cosas de Mary Shelley en mi literatura, en mi narrativa, eso también es apropiación, ¿no? Es decir, hasta cuándo, o sea, la apropiación es mala también, en cuándo empieza a serlo. Entiendo que cuando denigra el trabajo de los demás, entiendo que cuando pisotea el trabajo de los demás, las experiencias de los demás, pero de por sí no debería serlo, ¿no? Porque precisamente la imaginación es lo que nos lleva a crear pues eso, otros mundos, ¿no? No sé, es un tema muy complejo al que yo tampoco le he dado tantísimas vueltas, pero que me interesa en este caso porque obviamente yo me he apropiado de una vida ajena en este libro, pero creo que también los poemas que, por ejemplo, yo haya escrito sobre mi madre anteriormente, en mis libros anteriores, también me estoy apropiando de su figura cuando escribo sobre ella. Entonces, qué difícil es entonces no escribir sobre uno mismo, ¿no? No sé, es algo con lo que le tengo que dar vueltas, seguiré pensando en ello y por tu culpa no dormiré esta noche. No, es broma. Ahí lo llevas, Víctor. Qué triste, Venga. ¿no? No. Bueno, oye, que no va a dormir, pero pensando en lo que has dicho, o sea que yo creo que bien, ¿eh? Venga, más preguntas, ¿os animáis? Bueno, venga, mientras lanzo yo una. Antes has dicho que te interesaba también, al adoptar esta voz de macho, ficcionar también la infancia del personaje. Y al principio del poemario hay 2 poemas que a mí me parecen maravillosos, a título personal, que se llama Smegma y quise averiguar cómo sería de viejo a través de la Fate App, pero lo que vi no me gustó nada. Por cierto, tendríamos que hablar también de los títulos de los poemas. Por favor. Porque me parece que la ironía, esta ironía que atraviesa todo el poemario, empieza en los títulos. Sí, sí. Bueno, sí, estos son... Mira, el primero que escribí yo de este libro es el de Cartagena de Indias, que está muchísimo más adelante. Bueno, tampoco mucho. Jugo de lulo en Cartagena de Indias, como en la página 23. Y después, inmediatamente, pues, o sea, el siguiente fue se llama Smegma, que es el que hace de espejo con el último poema del libro, ¿no? Esa repetición. Me apetecía que estuviera esta infancia, obviamente era parte del ejercicio de pensar en mi personaje. Yo no sabía si, además, bueno, yéndome mucho más atrás, yo este libro quería regalárselo en 2017 a Antonio, mi expareja, por su 30 cumpleaños. Me apetecía escribir su biografía. También, entre todas las cosas que he dicho antes, pensé, esto también podría ser una especie de biografía de él escrita a base de poemas, ¿no? Y entonces, claro, para poder hacer eso, yo tuve que empezar y que fuera sorpresa, en cierto modo, yo tuve que empezar como a inventármelo todo, ¿no? Y hay muchas cosas que he eliminado porque no me pegaban, porque se iban de madre, porque no tenía sentido, pero había más poemas sobre su relación con su padre, había más poemas sobre su adolescencia, sobre su faceta de rapero, que lo fue verdaderamente, no solo el personaje, también el hombre real, ¿no? Sobre su relación con su madre, sobre su relación con sus abuelos, sobre su relación con sus exnovias, o sea, como que había mucho ahí, pero me di cuenta de que me estaban quedando poemas demasiado, si ya son costumbristas estos, en cierto modo, como que me estaba quedando como demasiado como retrato de algo que yo no había vivido, que me estaba inventando, que ok, pero que se podía acortar y que no merecía la pena que hubiese tanta información de ese... O sea, que todo podía quedar en los 3 primeros bien explicado, ¿no? Toda esa infancia podía quedar ahí. Pero sí que es verdad que me entretuvo mucho y una anécdota graciosa, también íntima, es que cuando yo le enseñaba estos poemas al hombre que los inspiraba, me decía, ¿cuándo te he contado yo esto? Y digo, no me lo has contado nunca. Digo, esto me lo he inventado yo. Y dice, pero está pasado de verdad. Y digo, no me jodas. O sea, como un punto de locura de decir, mira, al final no somos tan distintos, porque esta infancia que yo cuento aquí, el bote, el bote de chucherías, las pastillas de la madre, no sé qué, todo eso son recuerdos míos. Es decir, es mi infancia también retratada mi infancia como
estirada y el recuerdo del bote de chuches es mío, no es suyo, pero igualmente él lo tenía, ¿no? Porque al final todos recordamos un puñetero bote de chuches, ¿no? Mira, es como... Sí. Bueno, te dejo hacer la pregunta o el comentario de los títulos mientras voy a escuchar lo que dice Ulises. No, nada, era solo eso, que me ha llamado la atención los títulos, porque ya te digo, me parece que esta ironía, porque al final también el libro creo que tiene mucho de irónico y de parodia, no sé si autoparodia, pero creo que empieza en los títulos que son muy irónicos. El de tengo 50.000 euros en el banco, aparte del poema, también un poema que me ha gustado mucho. Pero volviendo a los dos poemas que te he dicho antes, Sí. Me gusta muchísimo cómo utilizas la infancia para la infancia del personaje de ficción con el que escribes el libro, para mostrar cómo, o sea, ese yo no sería así de se llama Smegma, bueno, pues yo creo que nos podemos reflejar todos, ¿no? Todos los hombres, por lo menos, en ese verso. Bueno, y yo misma, precisamente cuando ha habido toda esta polémica sobre el libro de Ana Iris Simón, y, bueno, más que sobre el libro, sobre el discurso, ¿no? De la nostalgia de me gustaría ser como fueron mis padres, yo siempre a mí no me gustaría ser como fueron mis padres, ¿no? O sea, yo estoy en ese, entiendo el discurso suyo, pero estoy en el bando contrario, es decir, sí que envidio algunas cosas, pero no tantas. Yo agradezco también tener otra vida diferente a la suya, ¿no? Y agradezco que mi estabilidad haya llegado por otro lado o sea una estabilidad diferente a la suya, ¿no? A lo mejor yo no tengo una estabilidad económica como ellos, pero sí que pues de repente tengo una carrera literaria y ellos siempre escribieron y nunca publicaron nada, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos cosas diferentes, ¿no? Y tenemos logros diferentes y eso también hay que saber verlo, ¿no? Entonces, el yo nunca sería así, creo que se puede reconocer cualquiera que haya pensado en eso, ¿no? En mis padres son esto y a veces uno envidia ciertas cosas, pero también es importante el yo no seré así, que al final lo acabamos siendo, o sea, acabamos pareciéndonos más de lo que pensamos a familiares o a gente cercana, ¿no? Pero el yo no seré así también era una cosa que a mi juicio era como también muy global, ¿no? Igual que el bote de chuches, ¿no? Quiero decir, todos tenemos un bote de chuches y todos tenemos cosas que hemos visto en nuestros padres que no queremos replicar en nuestra vida, ¿no? Y en este caso lo que tuve que hacer es intentar inventar qué es lo que mi personaje no quería, en lo que él no quería parecerse a sus progenitores, ¿no? Perfecto. Venga, ¿más preguntas por aquí? Espera un segundo. A ver. Vale, Yolanda, perdón. Como no te veo... Perdona, que es que sí. me salí de la reunión porque tenía una llamada y tenía que atenderla. Y justo me llamaba mi madre y quería comentarle a Luna eso. Que, bueno, a mí el principio del libro me ha impactado mucho porque le tengo mucha manía al del poema de que se la chupen las mujeres. Le tengo mucha manía, solo me he leído un libro de él, pero Lanzarote me parecía un esperpento. Vale. Y ya, bueno, pues eso ya me ha animado más, ¿sabes? Porque, pues bueno, ya veo poesía masculina. Pues sí, esto es poesía masculina. Tenemos mucha poesía femenina parecida también. Y me he leído el primer poema, se llama Smegma. Y ya me ha impactado bastante también porque no acababa de ver al hombre aquí. Me costaba verlo hasta que hace toda la memoria, ¿no? Bueno, aquí hace como una memoria de cuando es niño, que no quiere ser como sus padres, las cosas que apunta en la libreta, pero hasta ahí me costaba verlo. Luego ya he seguido con el siguiente poema, que es muy bueno. Y, perdona, que es que me he perdido un poco. Dale, dale. Un segundito. Un segundo, que me he perdido. Vale, ya está. Sí, estoy en el segundo poema. Eso es.
me impacta mucho el final del poema, los últimos versos. Lo que me pareció obsceno fue que existiera alguien en el mundo tan dispuesto a limpiarla. Sí. Pero me pareció tan obsceno, o sea, me impactó tanto junto con el primer poema y la cita de Oyuebek que tuve el libro en reposo ya 3 días a partir de ahí. Sí, porque aquí, por ejemplo, sí que me cuesta mucho ver que sea un hijo quien diga esto. No sé si son conscientes. Yo tengo hermanos y es muy diferente, bueno, en mi casa por lo menos no me siento maltratada ni nada parecido, pero sí que noto una diferencia muy grande entre lo que se me podría limpiar a mí y lo que se le podría limpiar a mis hermanos, por ejemplo. O sea, sí, a mi madre no le importaría limpiarle los calzoncillos a mi hermano. En cambio, si mis bragas de la regla aparecen por en medio de la sala, pues me montaría un escándalo de narices, ¿no? Entonces todo esto, pues sí que me pareció muy interesante porque a la vez que te posicionas en el mundo masculino, no deja de ser una mujer, que es lo que llevas diciendo bastante rato, no puedes evitar hablar de ti al final. Y me ha parecido un trabajo súper interesante como ejercicio, la verdad. Y no te he leído toda tu bibliografía completa. El último libro que tuve entre las manos fue el de las poetas, bueno, disculpa, el de las escritoras latinoamericanas, que era muy cañero, me gustó mucho, así muy combativo. Y la verdad que lo que es en poesía, he notado, igual es porque hablas el nombre de otra persona y te sientes más libre, por eso no lo sé, pero he notado una madurez, un progreso, un estilo que me ha gustado más, la verdad. Y la verdad que sí que me ha impactado el libro, que lo tuve que dejar 3 días en reposo porque sí, son cosas que vivimos a diario, ¿sabes? Si o eres más o menos consciente o te tocan más de cerca o no. Pero el papel de la madre siempre me parece que yo no soy madre, pero es que no está pagado para mí ser madre. Es algo muy grande, a mí me quedaría enorme. Entonces, la capacidad del cuidado ajeno y luego sobre todo a los hijos masculinos, es como hay una sobreprotección. No acabo de saber si somos las mujeres las culpables o, bueno, igual la palabra culpa queda grande o no lo sé, de que ellos tampoco avancen mucho porque yo veo que llega un momento en que los hombres se hacen hombres de repente, dejan de ser el hijo de la madre y se convierten en lo que la madre detestaba, justo. Entonces me parece algo muy curioso y creo que, por ejemplo, que en el libro, en tu libro sí que has logrado, o sea, hacerme llegar ese tipo de paradojas de la vida. Y bueno, me ha gustado mucho. Bueno, muchísimas gracias por la lectura y los comentarios. Sí que es verdad que es inevitable que se vea la voz de una mujer al final de todos los poemas, porque al fin y al cabo lo he escrito yo. Por mucho ejercicio de ficción que haya querido hacer, pues eso, ¿no? Son mis ideas, o sea, son mis compromisos y mis ideas, ¿no? Las que están también detrás, ¿no? Es decir, soy yo la que está haciendo el trabajo de ese personaje masculino. Soy yo la que le está poniendo a pensar en que debería limpiar el váter, ¿no? O sea, quiero decir, es decir, que al fin y al cabo es un ejercicio que he hecho, una responsabilidad que he tomado yo de pillar un personaje masculino que se da cuenta de esa cosa de la que a lo mejor en la vida real no se dan cuenta tantos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí está como tú has dicho, ¿no? Como las paradojas, ¿no? Que hay dentro del propio libro, y eso también es lo que a mí me hizo pasármelo tan bien escribiendo, ¿no? Aunque fueran temas tan complejos, aunque se hable de cosas que creo que podían ser muy dolorosas, al final también es el fin de un amor. Como decía el otro día Elizabeth Duval en su reseña, ¿no? Dice, al fin y al cabo, esto es la narración del final de un largo amor, ¿no? Entonces, aunque pudiera ser doloroso, yo quería pasármelo bien. Quería divertirme con esa escritura y quería ver si todas esas cosas dolorosas se podían contar de manera diferente. Pero para poder conseguirlo, el personaje, el narrador, tenía que ser muy consciente de lo que hacía y de lo que decía. Y entiendo que en esa
que en esa completa conciencia, ¿no?, de lo que está ocurriendo haya por debajo el latido de la verdadera luna, ¿no? No de la luna personaje que aparece varias veces, sino el verdadero latido, porque al fin y al cabo soy yo la que se ha puesto a escribir eso, ¿no? O sea, no sé, me parece que es un poco Inception esto, ¿no? En plan como mogollón de capas de personajes, versos, cosas, experiencias, ideas. Yo intentando ser machista, soy al final más feminista de lo que era. ¿What? O sea, es como, no sé, era muy loco y era muy divertido y también muy definitivo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribo este poema de sé que no estamos haciendo nada revolucionario, tal vez solo estamos dejando de querernos, yo en ese momento dije, claro, es que no quiero a esta persona. O sea, es decir, es la escritura ficcionalizada, nutrida de ideas y desficcionalizada, no sé qué, lo que me hace también entender que muchas veces uno escribe lo que tiene aquí en una parte del cerebro muy oculta y a veces la escritura te lleva a darte cuenta de mierda que tienes ahí y también, por eso también la gente dice que la escritura es terapéutica, ¿no? Y por eso mucha gente dice, escribo porque lo necesito. Yo lo necesito para comer, ahora principalmente, pero también escribo porque necesito sacar esas cosas que están ocultas, ¿no? Esas ideas que a lo mejor no me atrevería a decir de otra manera. Y lo conecto otra vez con lo que hablaba antes, creo que era con Coral, ha sido, ¿no? Lo de que, no, bueno, no recuerdo el no, con Luna, sí, que como que gracias al privilegio de la voz masculina yo he podido experimentar como nunca y he podido hacer todos estos incepciones de la vida hasta llegar pues a estos versos que tú me dices que notas un avance. Yo creo que lo que más se nota en poesía masculina es que me lo he pasado de puta madre escribiéndolo. Y si yo me lo pasé bien, entiendo que el lector pueda sentir cosas. O sea, si yo estaba tan viva escribiéndolos, entiendo que el lector se pueda sentir más vivo. Porque es verdad que toda mi poesía anterior era mucho más oscura, mucho más visceral, ¿no? Y a lo mejor es más fácil conectar con esto que con lo anterior, que con lo que ha sido escrito realmente desde la, bueno, por qué no decirlo, desde la depresión y desde la tristeza, ¿no? A ver. Bueno, Rafael, sí, pero es que sí, que es tu hermano, no sé. Rafael, perdón. Yo quería hacer una pregunta a colación de lo que acaba de decir Luna, y ya te saludo. A mí me gustaría saber, yo no soy un ávido lector de poesía ni de lectura en general, aunque leo de vez en cuando, ahora en vacaciones y antes mientras estudiaba más. A mí me gustaría saber, como poeta, qué es en lo que piensas o qué piensas que puedes ofrecerle al lector o qué te gustaría ofrecerle al lector. O sea, cuando tú estás escribiendo y dices esto, ya sea que te lea a tus familiares o desconocidas como nosotros, ¿en qué piensas? Ostras. A lo mejor una pregunta muy personal, ¿no? Pero digo, por ejemplo, ahora dices, pues que se divierta, ¿no? Pero, por ejemplo, en aquellos casos en los que escribía una poesía más depresiva o más íntima. Vale, pues mira, esto es una buena pregunta porque es como una pregunta que uno se hace, creo que uno se hace muchas veces y que cuando a uno le dicen piensas en tus lectores cuando escribes, normalmente uno responde que no, porque creo que lo más sano es no pensar en los lectores porque hay muchos lectores, hay gente que le gustas, hay gente que te odia, hay gente a la que yo sé que hay gente a la que esto le puede decepcionar porque a lo mejor les gustaba mucho lo anterior, sé que hay gente a la que mi ensayo le puede gustar pero mi narrativa le puede parecer una mierda o viceversa. Es decir, que yo intento, en todo caso, siempre intento que los lectores puedan primero aprender. Quiero decir, que lean mi libro, aprender en el sentido de que lean mi libro y se puedan llevar una lista de otros 20 libros que leer, porque eso a mí me flipa, a mí me encantan los libros que me llevan a otra lista de libros. Yo disfruto muchísimo leyendo a gente que me hace ir a la librería por más libros. Es así. Entonces, mi trabajo de no ficción como periodista cultural, pues
claro, yo he trabajado hablando de libros de los demás durante demasiados años y ahora como editora editando libros de los demás también durante mucho tiempo, entonces siempre tengo como esa pulsión de quiero que mi obra lleve otras obras, porque me parece, bueno, incluso lo que decía antes, ¿no? Igual que yo pillo aquí la base de Anne Sexton y hablo de Anne Carson y no sé cuántos, pues igual que yo he aprendido de ellas y me he llevado cosas de su obra, ojalá alguien que venga aquí pueda luego irse a leer La belleza del marido o irse a leer, pues yo que sé, incluso los poemas de La memoria de la polla de Houellebecq, ¿no? Que puede ser un ejercicio también súper, eso sí que es divertido de hacer. Bueno, en fin, el caso es que supongo que pienso un poco en eso, ¿no? En que incluso aunque no te guste cómo está narrado, cómo está contado, tal, que por lo menos el lector salga de ese libro, ya que tenemos tantas distracciones, tenemos Netflix, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuántos, estamos tan distraídos que el hecho de que alguien se ponga a leer un libro, o sea, que alguien se siente y lea un libro mío, porque sí, me parece algo casi un milagro. Entonces, ya que ocurre ese milagro, pues voy a intentar ofrecer pues, o cosas divertidas o respuestas a preguntas difíciles. En aquellos poemas, pues, poemas sobre el abuso, que lo hablábamos la última vez, ¿no? En poesía masculina, en Pensamientos estériles, que hicimos el club aquí, hablábamos de esos poemas, ¿no? Como oscuros y tal, pero mucha gente me ha dicho, pues yo me he atrevido a hablar de mis situaciones parecidas, dolorosas, gracias a ti, o lo que sea, ¿no? Entonces, que siempre me gustaría que hubiese una clave. Nunca sé qué clave va a ser mientras estoy escribiendo, nunca sé cómo voy a llegar a esa clave, pero sí que me gustaría que cada uno de mis libros pudiera abrir como esa lucecita, ¿no? O sea, encender esa lucecita, ya sea una lucecita de bibliografía o ya sea una lucecita de herramientas incluso para poder hablar de cosas, ¿no? No lo sé. O sea, no quiero pensar en ello cuando escribo, pero sí que es verdad que uno cuando avanza en la escritura acaba reflexionando también sobre ello. Y ahora que hay tanta novela feminista, reivindicativa, tanta novela post-Me Too y demás, pues esto se ve mucho, ¿no? Que son novelas que están bien construidas, pero que además tienen un reclamo potente en el momento actual, ¿no? Claro, diríamos que entonces en la lectura no hay antagónicos, o sea, en la lectura no, hay compadreo nada más, porque hay que ayudarse para que si el mundo lee más, bueno, y también me gustaría un último comentario. Simplemente, a mí la poesía que he leído tuya y además la poesía en general lo saco de un libro que se llama de Octavio Paz, que se llama Amor y Erotismo, y dice que la poesía es erotismo versado. Y sinceramente, este libro en muchos de sus poemas son erotismo versado, la verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que esa es otra cosa también que está constantemente, o sea, a mí me interesa muchísimo la literatura erótica y creo que está muy denostada y creo que está muy perseguida también y muy llevada como... Bueno, el otro día estaba mirando como las existencias de los libros de Anaïs Nin en España y vi que estaban catalogados todos como diario erótico para mujeres, ¿no? Es decir, como que ya aparece alguien hablando de algo de follar y como que es como esto hay que ocultarlo en este sitio, tal. Bueno, alguien no, una mujer, pero nos entendemos. Entonces sí que es verdad que a mí me interesa muchísimo y lo que estoy intentando escribir ahora también parte también un poco de la investigación sobre la escritura erótica, sobre todo en mujeres de finales del 19, principios del 20, que eso me interesa muchísimo, cómo se escribió poesía erótica en esa época, muchísima además, y me gustaría como seguir recuperando cosas. Es la lectura compadreo, ¿no? Pues la lectura del compadreo en la lectura, pues compadreo con nuestras Gildas Doolittles y Carmen Conde, etcétera. Yo creo que ese compadreo es necesario. ¿Y qué más? Y sí, lo que has dicho de lo del compadreo me ha gustado porque a mí me gusta, o sea, aunque un libro me haga sufrir, si me ha hecho sufrir, o sea, se puede sufrir bien y se puede sufrir mal, quiero decir. Entonces, hay veces en las que yo me lo paso bien sufriendo, entendedme, me lo paso bien si entiendo que hay alguien que haciendo esa obra de arte ha conseguido
expresar algo como muy difícil y eso a mí me ha impactado y me ha fulminado, ¿no? Pues a eso me refiero con pasárselo bien sufriendo, ¿no? Aunque esté mal expresado así. Pero sí que es verdad que yo cuando me meto en un libro lo que quiero es que me haga, no sé, que me fulmine, ¿no? Que me atraviese y no sé, o sea, tampoco puedo estar todo el día estando atravesada, ¿no? Me volvería loca, ¿no? Oh, Dios mío, esto me ha atravesado, ¿sabes? Pero igualmente es lo que busco y ojalá algún día yo consiga atravesar a alguien. Hoy me he tatuado un cuchillo, por cierto, hablando de atravesar. Por aquí ha puesto Víctor un comentario que, bueno, Víctor, que puedes hablar, ¿eh? Que... No, es que no quería interrumpir, entonces eso vale. es algo muy habitual en las clases online. Cuando no quiere interrumpir al profesor lo pone en el chat y ya que lo lea cuando tal. Entonces por eso lo he puesto. Sí, no, esto, claro, no, esto que dice Ernesto Castro sobre que quien te lee ya es un cómplice, ¿no? Es muy bonito y recomiendo mucho su clase sobre la lectura atenta. En su canal de YouTube tiene las clases sobre Platón y la segunda clase sobre Platón realmente es sobre cómo leer a Platón y sobre la lectura atenta y me parece como precioso. Ojalá, ahora que están de moda los ensayos tipo Irene Vallejo y demás, donde se habla del trabajo de la lectura, por aquí tengo este también que está muy chulo, que se llama Leer y dormir, o otro de Halfon, que es Biblioteca Bizarra o algo así, también como sus obsesiones como lector, pues me parece que para complementar un poco el clásico, ¿no? De Edith Barton, ¿no? El de El vicio de la lectura se llama, pues me parece que esa clase no es un libro, pero es un vídeo que está, y además es muy guapo, Ernesto, así que podéis disfrutar mucho de ese libro, o sea, de ese vídeo, perdón. Pues llevamos casi no, llevamos ya una hora, o sea que si tenéis alguna pregunta más, pues lanzadla y vamos cerrando ya. Bueno, y yo tengo un... Sí, Coral, adelante. ¿No? Es que como estábamos hablando de Ernesto, pues yo tengo una relacionada con el poema que se titula Luna ha besado a Ernesto, que me parece este poema como un punto clave porque, yo interpreto que se viene hablando poema atrás de las infidelidades que comete tu hombre deconstruido, intentando como excusarse, ¿no? Y así más o menos sin ningún tipo de prejuicio. Y este poema como que yo noto que le sienta un poco mal, ¿no? Porque dicen, hay un verso que dice, nunca me lo cuentas, solo me susurra posibilidades, como que te lo reprocha, cuando yo entiendo que a lo mejor hay un consenso previamente, y lo que dice que se preocupa porque nadie tirite de frío, orgullosa de velar por todo. Entonces, yo quería saber, o sea, volviendo un poco a lo de Inception, ¿cómo piensas tú que él se lo toma, tu hombre construido? Porque no sé si se lo llega a tomar más, si se lo toma un poco indiferente, porque es como se lo tiene que tomar porque es un hombre deconstruido, o se lo toma medio bien porque lo hace de forma benevolente hacia los demás, no sé. Yo creo que la respuesta a eso está en el poema siguiente, ¿no? En el otro, en el de Interrogatorio ante la puerta de los celos, donde él ya está como en plan, creo que esto a lo que estábamos jugando no lo soporto, ¿no? O sea, esta pluralidad, cuando empieza a ser una pluralidad real, en todas las direcciones se vuelve insoportable, ¿no? O sea, creo que es lo que explica un poco ese poema. Incluso el de la joya que perdió era azul, que hay un verso de Ted Hughes también. Aquí está Ted Hughes todo el rato porque él sí que era un macho y tenía que estar. Compadreo con Ted Hughes a ratos. Pero aquí cuando el miedo que tiene, ella se deja, explica, ¿no? Que ella se deja un pendiente en casa del amante la primera vez que se acuestan y entonces el miedo que tiene el hombre deconstruido a que ella le pida volver a quedar a ese chico, ¿no? Para que le devuelva el pendiente, ¿no? Porque sabe que si quedan no va a ser solo para devolverle el pendiente, ¿no? Entonces sí que hay un miedo atroz, ¿no? A la sustitución, a que todo lo que parecía trabajado
teóricamente en la práctica pues no está funcionando, ¿no? Que esto también está por alguno de los poemas, ¿no? Esto de la teoría y la práctica. ¿Pero es un miedo más Sí. a que ocurra el acto sexual o a que haya una conexión con ese otro hombre? Yo creo que las dos cosas. Creo, no lo sé. Pero supongo que la conexión. Y sí, del libro también es mi favorito, mi poema favorito, también porque siempre me preguntan mucho sobre el poliamor, no sé cuántos. Yo no he hecho teoría sobre este tema, yo solo he contado vivencias personales, nunca he hecho nada, y además he contado a lo mejor un 5% de mis vivencias personales, tanto en Caliente como en este libro, ¿no? Es decir, que no me siento expuesta en ninguno de los casos, pero sí que es verdad que cuando se habla de todos estos temas se habla de lo sexual, y a mí me gustaba lo de preocupada porque nadie tirite de frío, ¿no? También por hablar de los cuidados, ¿no? Que me parece que es lo más fundamental, ¿no? Los cuidados entre colegas, los cuidados... Para mí el poliamor es más que nada es como la gran teoría de los cuidados, ¿no? Y de los afectos. Entonces me apetecía que un poema en el que sobrevuela el sexo acabara, al final el fondo último fuera precisamente eso, ¿no? El afecto, ¿no? Y dónde está el afecto, ¿no? Y cómo vamos a trabajar el afecto ahora. Voy a hacer de... Bueno, espera, es que ha cambiado de posición y no te veía, Luna. Voy a hacer de portavoz porque yo creo que lo podéis leer todos, pero bueno, como que a Elena Jiménez no le funciona el micrófono y te ha lanzado una pregunta. Y bueno, voy a leerla. Yo creo que eso que habéis contado sobre si estoy apropiándome o no cuando escribo por otro, conecta con una cosa de Chantal Maillard, con el tema de la empatía, de vivir por otro. Y no sé si está relacionado, pero creo que tu libro es una manera de escribir para curar. Pero ya no solo por el hombre, sino desde el lado en el que está Luna. Es una manera de hablar por el hombre del mismo modo que ellos han hablado tanto por nosotras, ¿no? Bueno, esto es divertido, sí. Está bien visto, Elena, gracias. Sí, ¿no? Quiero decir, ¿cuántas veces el otro día, bueno, justo me estoy releyendo un cuarto propio, en la edición de Lumen, porque ahora en Lumen vamos a hacer un club de lectura precisamente sobre un cuarto propio durante todo el verano, y me lo he estado releyendo, subrayando, tal, y tiene precisamente, no sé si es el capítulo 2, en el que habla de cómo los hombres han construido, incluso a las grandes mujeres que todos recordamos, ¿no? Madame Bovary y tal, no sé cuántos, son personajes a veces hasta tan grandes que son delirantes, incluso tan grandes que son superiores a la al ser humano, ¿no? Es decir, que incluso cuando, o sea, como esta cosa de hablar por, muchas veces se ha convertido en una manera de desmerecer al personaje femenino, pero incluso otras veces cuando ese personaje femenino tenía que ser el centro y tenía que ser lo más grandioso, era tan grandioso que era irreal, ¿no? Y esto lo explica muy bien Virginia Woolf en Un cuarto propio. Y sí, ¿no? Tiene también yo creo que tiene un punto de una vengancilla ahí. O sea, quiero decir, un poco de vengancilla, ¿no? De decir, estamos en un momento en el que se habla mucho de las cuestiones de género en la literatura y de si hay machismo o no en la literatura y de si no sé qué y no sé cuántos, y sí que es verdad que bueno, que puestos a jugar, juguemos, ¿no? Y qué pasa si yo hago lo que han hecho siempre otros por nosotras, que es inventarse nuestro... ¿Qué pasa si yo me invento al hombre deconstruido, ¿no? del que habla Coral, ¿no? Que me ha gustado. Al final lo voy a acabar llamando así a este señor. Sí, tiene un punto de eso y me gusta, ¿no? No era la primera intención, ni mucho menos, pero sí que es algo que luego una cuando escribe muchas veces no ve lo que ha escrito, hasta dónde llega lo que uno ha dicho, ¿no? O todas las implicaciones que pueda tener lo que uno ha dicho. Y esto es algo que creo que he visto después y sobre todo también ahora con tu comentario, pero me parece que sí, que puede estar ahí, que merece, y que está bien que esté ahí eso, esa vengancilla. Otro cuchillo. Pues la venganza yo creo que lo dejamos aquí. Oye, con esto del compadreo, pues yo también quería enseñaros pues, los libros, algunos de los libros y de los autores que aparecen en el poemario de Luna. Pues San Carson, La belleza del marido, todos estos
súper recomendables y tenéis que verlos sí o sí. O One Sexton. Y Hilda Dulay, que yo tengo que decir la Luna, que yo no la conocía y gracias a ella, pues bueno, pues he empezado a leerla. Y no sé si también, porque a mí se me ha encendido ahora la luz, he recordado que tú en tu canal de YouTube hiciste una serie de vídeos al nombrar a Ted Hughes, que eran leyendo al escritor macho. Y no sé si sería un buen complemento también ver esos vídeos para ser masculino. De hecho, quiero hacer la parte 2 porque solo hay uno y estoy entre este señor, porque sería muy guay leer al escritor macho, leyendo al escritor macho versión 2 con Houellebecq o con Bukowski. Todavía no lo he decidido porque es demasiado. ¿Cómo? Tienes tomate para elegir. Claro, por eso. O sea, es que se me queda demasiado grande eso, yo creo. O sea, Ted Hughes tiene el puntillo de que como es así más difícil y menos leído, pues te puedes hacerla interesante hablando de él. Pero con Bukowski me llevaría mucho tiempo. Además, creo que es el autor junto a Melino Tom y sí, del que más libros tengo en mi casa. O sea, tengo todo. Y todas las ediciones ilustradas y los cómics y libros sobre él. Es decir, que realmente... Bueno, y lo llevo tatuada en el pecho, o sea, quiero decir que llevo un maltratador en el pecho, ¿no? Es decir, tendré que hacer ese vídeo, definitivamente. Luego también hago aquí un poquito de fanboy oficial para decir que ahora que han mencionado lo de HT, lo de Hilda Doolittle, también tiene Luna una conferencia de un evento que se llamaba Letras Heridas, creo, ¿no? Letras Heridas, sí. Letras Heridas, que hay una conferencia como de 1 hora de Luna hablando de Hilda Doolittle, que está también súper bien. O sea que si nos ponemos a ver vídeos, tenemos maratón. Este estará dentro de unas horas en YouTube. Sí, lo podéis ver ahí y repasarlo. Bueno. Sí, yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias a todos por estar en este club. A mí se me ha pasado el tiempo volando como en el anterior. Casi me he divertido más que en el anterior, que ya es complicado. Y Luna, muchísimas gracias por este rato de hablar de literatura, de hombres y de mujeres. Gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Y nada, pues... muchas gracias. Pues gracias a todos y nada. Y que sigáis leyendo libros. Un secreto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao.